Bienvenido a la clase de Jiu-Jitsu Fundamental. En esta parte vamos a estar discutiendo la historia general y la genealogía en Puerto Rico de nuestra organización. Nuestra organización es la Carlos David Olivera Jiu-Jitsu Association, del profesor Carlos David Quinto Dan en Jiu-Jitsu brasileño. Hoy vamos a empezar por la pronunciación, que es una parte que es bastante complicada porque en diferentes partes de Japón se pronuncia diferente y dependiendo del uso también. Jiu-Jitsu también se puede pronunciar Jujutsu, Jiu-Jitsu, Jiu-Jitsu, que es la parte que más bien los portugueses usan, y Judo, que es la pronunciación moderna debido a los cambios que hubo en el Jiu-Jitsu para convertirlo en un deporte que pudiera practicarse a 100% de la capacidad. El Jiu-Jitsu, la parte Jitsu o Jutsu, porque también se puede decir Jujutsu, representa la parte militar del entrenamiento, porque antes obviamente se entrenaba para los soldados, los samuráis y el ejército. Luego, al convertirse en un deporte y añadirle una filosofía al arte, se utiliza el Do, que es la parte que usa el karate, Do, aikido y judo. Todas esas adoptaron la práctica de la formación del judo. En esa finalidad se habla pues de que el Do representa el arte marcial como arte y para desarrollo personal. Vamos a ver una breve historia aquí del judo y el jiu-jitsu que nos sirve de introducción al tema. En la historia del Jiu-Jitsu japonés hubo un momento muy importante, que fue una reunión que se realizó en 1982 para crear lo que se conoció en el momento como la Dai Nippon Butokukai, que es la gran organización japonesa de las artes marciales, y se reunieron grandes maestros del Jiu-Jitsu para tratar de conformar una sola organización, ya que antes de eso estaban separadas, cada cual por su cuenta. El gestor de esa reunión pues lo fue Jigoro Kano, que fue el fundador de Judo y quería unificar a todos los estilos. Escuelas o ryus. Ese grupo de profesores pues pertenecían a diferentes escuelas que eran ya por regiones o por familias. En las escuelas originales, la más conocida actualmente es la Daito Ryu, que de ahí sale el Aikido y el Aikijujitsu. Y habían otras como el Ito Ryu, Kito Ryu, Yagyu Ryu, que eran más dirigidas al Kendo, pero también tenían su práctica marcial con mano abierta, sin armas. Las escuelas modernas pues se hizo el Judo, que fue el Kodokan Judo que estructuró y presentó el profesor Jigoro Kano, y una escuela que se mantuvo al margen de la situación y se mantuvo haciendo lo que ellos hacían originalmente, que era especialidad de pelear en el combate del suelo, que era el Kosen, que pasó a ser el Kosen Judo. Entre las figuras más importantes del Jiu-Jitsu japonés encontramos a Jigoro Kano, que fue el fundador del Judo,
Kyuso Mifune, que ya yo le voy a explicar los siguientes caracteres, Yasuhiro Yamashita y Toshihiko Yamada. Esto a través de la historia. Kano fue el fundador de judo, como antes ya lo he mencionado. Mifune fue un gran exponente del arte y se usa siempre de ejemplo como que tenía la técnica perfecta, porque era un hombre pequeño, flaco, y con poca energía él lograba derribar a oponentes mucho más grandes que él. Yamashita, Yasuhiro Yamashita, fue un campeón mundial y olímpico, que es muy recordado porque nunca perdió un combate en competencia. Yamada, Toshihiko Yamada, que tuve el placer de ser estudiante de él tanto en Estados Unidos como en Japón, cuando viví en Japón. Él ahora mismo es el gerente deportivo del Kodokan y fue el gerente general de las Olimpiadas, la parte de judo. Dentro del judo, pues hay una clasificación de la técnica. Hay técnicas de combate de pie y técnicas de combate de suelo. En el combate de pie, que se conoce como el Tachiwaza, hay tiradas de mano, que es cuando se agarra el brazo y se utilizan las manos para tirar. Tiradas de cadera, que es cuando se utilizan las caderas para tirar la persona. Barridos de pie, que es cuando se utiliza el pie para barrer el pie del oponente o detener el pie y hacer otro tipo de movimiento. Y hay tiradas de sacrificio, donde uno se va al suelo para poder lograr que con el movimiento y el peso de uno la persona caiga al suelo. El Newaza, que es el combate de suelo, pues se compone de inmovilizaciones, porque en el judo se puede ganar por inmovilización. Si se tiene la persona inmóvil en el suelo con la espalda en el piso por más de 25 segundos, pues gana el combate automáticamente. Hay ahorcamientos y hay luxaciones, que son las llaves de brazos. Llaves de piernas no se utilizan en el judo moderno, en el jiu-jitsu antiguo sí. Ahora vamos a hablar un poco del jiu-jitsu brasileño. El jiu-jitsu brasileño, en 1914 llega un japonés, Maeda, a Brasil y comienza a dar clases de lo que en ese momento se conocía como Kano Jiu-Jitsu, porque algunos todavía permanecían con la tradición de llamarlo Jiu-Jitsu y no judo. Esta fue una figura clave, aunque ya habían otras personas que hacían judo y Jiu-Jitsu en Brasil, pero él fue el que generó un cambio grande. Las escuelas de Jiu-Jitsu en Brasil, como ya le estaba explicando, no todas son derivadas de la línea de la familia Gracie, como se hace entender muchas veces. Por ejemplo, este es un ejemplo, el señor Luis França. No se pronuncia Franca, se pronuncia França, porque es en portugués, y la C con el rabito ese se pronuncia como si fuera una C, una Z. Pues es un conocido profesor brasileño que también estudió con Maeda, no es parte de la familia Gracie y también entrenó con otros profesores. Y la otra vertiente del jiu-jitsu brasileño que se conoce ahora es la escuela que surge de lo que se llamó en ese momento como la Academia Gracie, que fue la primera escuela fundada por Carlos Gracie y que le da origen a todas las escuelas que se derivan de la familia Gracie. Las figuras importantes del jiu-jitsu brasileño tenemos a Mitsuyo Maeda, que fue el japonés que le enseñó a varios profesores que luego fueron famosos como França y como los Gracie. Está Carlos Gracie, que fue el fundador de la Academia Gracie. Helio Gracie, que es el más conocido actualmente porque era más joven que Carlos y obviamente duró más tiempo. Y Carlson Gracie. Cada cual tiene su mérito. Maeda pues enseñó Jiu-Jitsu en Brasil y fue el que originó todo el movimiento. Carlos fue el fundador de la Academia Gracie. Helio, pues él logró modificar el Jiu-Jitsu y el judo que aprendió, y como él era muy flaco y estaba muy enfermo casi siempre, pues inventó su forma particular de cómo utilizar el Jiu-Jitsu sin tener que hacer mucha fuerza. Carlson Gracie, además de que fue el gran peleador de la familia Gracie, se distingue porque él quiso hacer accesible el Jiu-Jitsu a todas las personas sin diferencia de clases económicas. Como los Gracie originales estaban en un área de gente rica y solamente le daban clases obviamente a gente de dinero. Entre las figuras del Jiu-Jitsu brasileño más actual, más moderno, tenemos a Rickson Gracie, Royce Gracie, Carlos Gracie
y Roger Gracie. Ahora vamos a ver sus méritos. Rickson fue el primer campeón de Pride, que era una organización de MMA en Japón, que luego pasó a llamarse Dream cuando fue vendida Pride a la UFC, y fue el fundador de la Jiu-Jitsu Global Federation. Royce Gracie fue el primer campeón de la UFC y fue el que pues popularizó el Jiu-Jitsu en Estados Unidos después de ganar ese campeonato. Carlos Gracie Jr. es el hijo de Carlos Gracie, el que fundó la Academia Gracie, y él fue el creador, el fundador de la IBJJF, que es la International Brazilian Jiu-Jitsu Federation. Y Roger, que ahora mismo pues se considera como que es el máximo exponente actualmente del Jiu-Jitsu dentro de la familia Gracie y en el mundo. Las figuras en Puerto Rico, en la organización de nosotros, pues tenemos a Roberto Traven, Carlos David Olivera, Israel Rodríguez, que ese soy yo, Tiki Sánchez. Roberto Traven es una persona que es muy competidor, entrenó con Rickson, Rolls y con una gran cantidad de profesores importantes, Yacaré. Fue campeón absoluto del Abu Dhabi, del ADCC, que es la competencia que se hace en Abu Dhabi de grappling, que incluye luchadores, grapplers, gente que hace en jiu-jitsu, gente que hace en judo. Es abierta para todo tipo de competencia, de todo tipo de personas que hacen algún tipo de arte marcial que tenga que ver con lucha. Y también fue peleador de la MMA peleando en Pride y la UFC. Carlos David es estudiante de Roberto Traven. Roberto Traven es de Río de Janeiro. Carlos David toma el norte de Brasil, donde crea el equipo Evolution Fight Team, que es muy conocido en Brasil y uno de los mejores equipos que hay de MMA y de Jiu-Jitsu en Brasil, en la parte norte, en Fortaleza. David se mueve para los Estados Unidos y ahí yo lo conozco y comienzo a entrenar con él. Ya yo era cinturón negro en judo y en karate, y se me hizo un poco más fácil aprender el jiu-jitsu brasileño, porque yo también era cinta negra en judo, en jiu-jitsu japonés, perdón. Se mueve a los Estados Unidos, viene de haber ganado campeonatos nacionales, haber competido en los panamericanos y mundiales y haber ganado medallas, y de haber peleado en las MMA para darse a conocer en Virginia, que fue donde él se mudó finalmente. Empezó a competir en los torneos de grappling y ganó 5 veces corridas el torneo de Naga en la parte profesional, y ahí fue que se dio a conocer mucho. De mi parte, Israel, pues soy cinturón negro en karate, judo y jiu-jitsu brasileño, y soy el que traigo la organización a Puerto Rico. Viví en Japón, entrené karate y judo en Japón, y llevo aproximadamente 20 años haciendo jiu-jitsu con Carlos David. Tiki es el primer cinturón negro que se hizo bajo nuestra organización en Puerto Rico, es mi estudiante y es campeón de MMA en varias organizaciones, incluyendo la LFC en Colombia, donde es campeón de 2 pesos, 135 libras y 145 libras. Él actualmente es profesor en Mayagüez y tiene su campamento del Caribbean Top Team. ¿Qué incluye el jiu-jitsu brasileño? El jiu-jitsu brasileño incluye golpes de manos y piernas, que aunque no se practican muy frecuentes, pues se utilizan en la MMA y también en la defensa personal. Tiene el combate de pie, que son tiradas y tacles, y tiene el combate de suelo, que son llaves y ahorcamientos. El jiu-jitsu pues obviamente se conoce más por la pelea en el suelo, debido a las competencias que hubo de la UFC, donde Royce Gracie llevaba a las personas al suelo y no combatía con ellos de pie, porque las otras personas eran expertos en combate de pie y él no era tan experto como ellos, pero sí en el suelo, y esa era la debilidad de los otros oponentes. Dentro de las modalidades del jiu-jitsu actual, tenemos la modalidad con gi. Gi significa uniforme o vestidura. El gi pues sería con el uniforme. Sin gi, que sería sin el uniforme, y es la modalidad que usan la gente que hacen grappling o lucha. Esas son las 2 modalidades dentro del deporte del jiu-jitsu, pero aparte de eso hay otras adaptadas y también aplicadas. Una de las adaptaciones es el combate que se usa en el ejército, además de las fuerzas policíacas. Hoy en día están adaptando un programa de jiu-jitsu para oficiales, para evitar el uso excesivo de la fuerza,
Y en una aplicación, pues en las artes marciales mixtas, aquí tenemos a Héctor Colón, que compitió por Puerto Rico en el Mundial, donde quedó quinto. Y todas las peleas que ganó, las ganó por sumisión. Y pues muestra la aplicación del Jiu-Jitsu a la defensa personal y al combate. Beneficios del Jiu-Jitsu. Bueno, hay varios parámetros. Está el parámetro físico, donde pues nosotros mejoramos la condición física y a la misma vez, pues eso lleva a la consecuencia de perder peso. La parte mental, pues nos ayuda a liberar tensiones, nos pone alerta, nos da la oportunidad de conocer personas nuevas y socializar en grupo. Como deporte nos da la oportunidad de competir y hacer amigos nuevos. Y la parte de defensa personal, pues entonces uno aprende a defenderse mientras se divierte. Esta va a ser la primera parte de historia. Luego vamos a hablar de una técnica. Muchas gracias por unirse al curso de nosotros. Si desea saber más sobre nosotros tenemos dos academias, una en San Germán y una en Mayagüez. Aquí está la información y los dos profesores que cubren esas academias. Yo soy el profesor de ambos y estoy a cargo de ambas escuelas. Me centralizo en San Germán porque soy de San Germán. Y esta es la organización de Carlos David Olivera Jiu-Jitsu Association en Puerto Rico. Muchas gracias.